Bienvenidos nuevamente a su programa estelar Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos pregona un mensaje de paz, de seguridad y de amor para un mundo que vive en convulsión. Es una alegría que tú estés con nosotros, que tú puedas abrirnos las puertas de tu casa, de tu hogar, pero también que abras la puerta de tu corazón para que el mensaje de Dios pueda hallar cabida allí en lo más recóndito de tu vida. Un pensamiento inspirado dice de la siguiente manera: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Estamos continuando nuestra serie titulada El Discipulado. Y para el día de hoy, nuestro estudio lleva por título Pablo predicando a los gentiles. Y como ya es una sana costumbre, antes de iniciar nuestra disertación, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Cada vez que este maravilloso libro sea abierto, significa que se inicia una real audiencia con su divino autor. Padre, vamos a iniciar una audiencia contigo, con el cielo, que tu Espíritu Santo pueda impresionarnos y que pueda preparar el ambiente, que nuestro corazón sea un terreno fértil y fecundo para poder recepcionar tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Pablo predicando a los gentiles. Se dice que el arresto y la matanza de los cristianos era, hablando de manera figurada, el aire que respiraba Saulo de Tarso. Es interesante la declaración bíblica en el libro de Hechos, en el capítulo 9 y el versículo 1. Allí el escritor hace una declaración muy interesante. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pablo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Bien se ha dicho que los pueblos semíticos, de los cuales los judíos eran parte de ellos, a menudo asociaban o relacionaban el aliento o el aire con la ira o el enojo. Es decir, para ellos, una persona cuando estaba irascible, cuando estaba enojado, de manera figurada, ellos decían que respiraba aire de maldad o que respiraba amenazas de muerte, como en este caso la Biblia refleja del apóstol Pablo. Realmente la imagen que la Biblia presenta de Saulo de Tarso es la de un hombre que se siente satisfecho con su propia vida, se cree justo delante de Dios y cree que la hoja de su vida que puede presentar delante de Dios, el cúmulo de sus méritos, lo hacen acepto delante de Dios. Es decir, hablamos aquí de una persona que está absolutamente convencida de su propia justicia y que puede presentársela a Dios. Es la imagen de un hombre enojado, violento, que está convencido de sus propios méritos, de su propia justicia. El relato bíblico menciona que Saulo de Tarso fue precisamente a Damasco para arrestar
a todos aquellos seguidores creyentes que habían huido hasta ese lugar. La idea de Saulo era ir a ese lugar, arrestarlos y traerlos de nuevo a Jerusalén, hacerles un juicio sumarísimo, acusarlos y finalmente exterminarlos, matarlos. Él quería terminar de tajo, quería exterminar de raíz esa secta aborrecida. Posteriormente dice Pablo, cuando da su testimonio, que él quería exterminar a los del camino. Por alguna razón conocida o desconocida, a los primeros creyentes de Cristo se les llamaban los creyentes del camino. Un comentarista bíblico dice que es posible que cuando Pablo menciona de que era la secta del camino, es posible de que hayan hecho alguna conexión con aquel versículo o con la declaración de Jesús cuando dijo en San Juan 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino. Y por alguna razón ellos relacionaban a esta secta del camino con Jesús, quien había dicho que era el camino hacia el cielo. Se dice que la conversión de Saulo cuando estaba en camino a Damasco también representó un momento cumbre en la historia de su vida. Fue el momento cuando Dios lo llamó para que fuese un misionero a todas las naciones. Bien pudiésemos decir que cuando Saulo de Tarso fue a Damasco y cuando tuvo su encuentro con el Señor, ese momento fue un parteaguas en su vida, un momento que dividió un antes de Saulo y antes de Cristo y un después de Cristo. Y ahí su vida fue absolutamente transformada. Porque el celo, el odio que sentía Pablo contra los seguidores del Señor iba cada vez aumentando, se había intensificado cada vez más. Estaba a punto de exterminar de raíz la odiada enseñanza. Y Pablo posteriormente reconoció ese hecho cuando relata su conversión a los judíos y también al rey Agripa. Podemos decir en un neologismo moderno, para acuñar algún término, que el apóstol Pablo, antes de su conversión, Saulo era un fundamentalista religioso. Es decir, atacaba sin piedad a los seguidores del Señor. Sin embargo, el foco en la misión de Pablo a los gentiles en el Nuevo Testamento es muy significativa, pues el texto bíblico dice que Dios llamó a Pablo en el cumplimiento del tiempo. Es decir, en el cumplimiento del tiempo, Dios levanta a Pablo para ser un heraldo, un anunciador de los propósitos de Dios. Es decir, Pablo, el gran teólogo de la cristiandad, debía de iniciar una gran labor misionera. Pablo, dice la palabra del Señor, que fue entrenado primeramente como un fariseo y por consiguiente tenía un conocimiento amplísimo de la ley de Dios. Conocía la Torá de memoria, conocía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. De hecho, todo fariseo debía conocer total y cabalmente la Torá y tenía un conocimiento absoluto de toda la Biblia hebrea, es decir, el Pentateuco o la Torá, los Salmos y también los profetas, que incluía tanto los profetas mayores como los profetas menores. Es decir, estamos hablando aquí de un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Se dice que dentro del judaísmo habían por lo menos 5 grandes
escisiones o divisiones dentro del judaísmo, por lo menos en el siglo II, I y en el siglo I de la era cristiana. Se dice que estas 5 escisiones o divisiones del judaísmo eran las siguientes. En primer lugar estaban los fariseos. De hecho, Saulo de Tarso era un fariseo. También estaban los saduceos, que era la contraparte de los fariseos. Estaban también los herodianos. Estaban los celotes y estaban los esenios. Entonces, fariseos, saduceos, herodianos, los celotes y también los esenios. Es interesante que la Biblia menciona con mayor recurrencia que tanto los fariseos como los saduceos siempre estaban en contraposición con Jesús, con su ministerio, y siempre trataban de destruirle, querían dañar el ministerio de Jesús. Sin embargo, se dice que eran los herodianos los que más persistentemente se oponían a Jesús, eran los que más odiaban a Jesús. De los celotes se dice que era el brazo armado del judaísmo. De hecho, tú debes saber que había por lo menos un apóstol que era o había sido celote y se conoce como Simón, llamado el celote. También puedes recordar a Barrabás. Barrabás era celote y había sido condenado exactamente por una sedición, por un levantamiento en contra del imperio romano. Entonces Pablo era un fariseo. Se dice que los fariseos era un grupo religioso caracterizado absolutamente por el apego a la ley, a la observancia de la ley, de la Torá. La palabra fariseo quiere decir los santos o los separados de la verdadera comunidad de Israel. Es decir, para ellos los fariseos eran la comunidad verdadera dentro del pueblo de Israel. Cuando tú escuchas esa expresión, pueblo separado, los separados, puedes tener la idea de que los fariseos vivían una vida prácticamente monástica. La vida de ellos era una vida ascética. Eran como pequeños ermitaños que se apartaban de las demás personas porque no querían contaminarse. Lejos estaban de comprender la verdad bíblica cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Para poder ser sal de los hombres, el cristiano debe de interactuar, de mezclarse para poder preservar la verdad y para poder dar sabor al mundo. Los fariseos no comprendían las palabras de Jesús cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una luz debajo del almud o de un mueble por ahí, sino que se pone encima para que alumbre a todos los que están en casa. Y así puedan ustedes glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, ellos se habían apartado. Sin embargo, en su ADN, en su forma de pensar, ellos se preocupaban demasiado por cumplir todas las reglas y las tradiciones de manera rigurosa. Su pensamiento era tal que ellos pensaban de que cumpliendo con la ley y la tradición, ellos podían adquirir méritos necesarios para la salvación y que Dios tiene que pagar esa fidelidad. Es decir, ellos pensaban que esa fidelidad de ellos les tenía que ser recompensada de parte de Dios. Es decir, estamos hablando aquí de Saulo como un fariseo, como alguien que pensaba de que podía hacer mérito para ganarse la voluntad o la salvación de Dios.
Y ya he dicho en alguna oportunidad que esto es justificación por los hombres y la justificación por las obras. Y la justificación por las obras es sencillamente la base de toda religión pagana. Entonces Saulo de Tarso era fariseo antes de conocer al Señor. Muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad del Señor, o nos preguntamos si realmente existe eso que se ha dado en llamar un llamado divino. A veces nos preguntamos, ¿será que realmente existe el llamado de Dios? O preguntamos si es algo que ha sido inventado en el púlpito por algún predicador. Entonces, vamos a estudiar la vida de Saulo de Tarso y veremos 3 razones por las cuales el Señor llamó a Saulo de Tarso para ser un instrumento que llevara el evangelio a todo el mundo conocido. Y la primera razón tiene que ver con lo siguiente: Saulo era sincero, es decir, defendía todo lo que él creía. Vamos a ir al libro de Gálatas, leeremos el capítulo 1 y estaremos en los versículos 13 y 14. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice que era muy celoso de las tradiciones de sus padres. Era sincero en lo que él creía. De Saulo se dice que era un enemigo totalmente encarnizado. Era el más grande enemigo de la iglesia primitiva. Y era tanto así que quería exterminar esta secta aborrecida. Algunos años más tarde, Pablo hace la siguiente declaración y se describe a sí mismo como habiendo vivido conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. De Pablo se dice de que él recurría no a los más humildes e ignorantes dentro del judaísmo, sino que él recurría a los más grandes, a los más respetados religiosos dentro de su tiempo. Su modo de pensar era que si él tenía el apoyo de esas grandes personalidades, entonces podía destruir la fe cristiana. Y para ello escogió a hombres como Anás y Caifás. Gente de ese tipo, con ese espíritu, era con los que Saulo de Tarso tenía una gran relación. Saulo pensaba que si esos grandes hombres tenían la disposición de ayudarle, entonces Pablo pensaba que sin duda podrían terminar con ese puñado de fanáticos. Pablo, cuando habla de su vocación, él la hace remontar mucho antes del acontecimiento que se produjo cuando él iba a Damasco. Vamos a ir al libro de Gálatas, al capítulo 1, y leeremos el versículo 15. Y allí Pablo dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí Pablo afirma que su llamamiento había sido desde que él estaba en el vientre de su madre. Una escritora inspirada dice lo siguiente de Pablo. Dice lo siguiente, antes conocido como Saulo de Tarso. Dice: Saulo de Tarso sobresalía
entre los dignatarios judíos que se habían excitado por el éxito de la proclamación del evangelio. Los rabinos lo consideraban como un joven muy promisorio y acariciaban grandes esperanzas respecto a él como capaz y celoso defensor de la antigua fe judía. Su elevación como miembro del Sanedrín lo colocó en una posición de poder. Y aquí nosotros podemos hacer la siguiente aplicación. Es por eso que el Señor nos llama, por lo que somos, por la sinceridad que tenemos por las cosas espirituales. Dios llama a personas que son sinceras y que creen firmemente, que defienden firmemente lo que creen. Por eso Dios llamó a Pablo desde antes que él hubiera nacido, desde el vientre de su madre. Tenemos también otra razón poderosa por la cual Dios llamó a Pablo y tiene que ver con lo siguiente. Pablo oyó la voz de Cristo vivo, es decir, de Cristo ya resucitado. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 26, y leeremos el versículo número 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice la palabra del Señor: oí una voz que me hablaba. Dios llamó a Pablo por la siguiente razón, porque Pablo estaba dispuesto a oír la voz de Dios. Y yo simplemente te pregunto, ¿tú has oído la voz de Dios? Cuando Dios te ha hecho un llamado para servirle, ¿has oído la voz de Dios? ¿Has estado presto para escuchar esa voz de Dios? Es interesante que la palabra del Señor, la Biblia, menciona la historia de la redención en los siguientes términos. Menciona o pone de manifiesto a Dios como que Dios interactúa en toda la historia salvífica, en toda la historia de la redención. Cristo está continuamente interactuando con la humanidad. La Biblia habla de muchos encuentros de Dios con los hombres. Algunos de esos encuentros son fortuitos o de repente, pero algunos de esos encuentros son intencionales. Uno de esos encuentros totalmente intencionales es el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con la persona maravillosa de Jesucristo. Entonces la Biblia está llena de grandes nombres de personas que tuvieron un encuentro con Dios. Y es interesante la cantidad de encuentros que menciona la Biblia. Así, por ejemplo, tenemos el encuentro de Dios con Abraham. Tenemos el encuentro de Dios con Moisés. Tenemos también al profeta Isaías. Tenemos a Jeremías. Tenemos a Ezequiel y a Daniel, quienes actuaron de manera contemporánea. También la Biblia habla de Zacarías en el Nuevo Testamento. El encuentro de Dios con María, con el apóstol Pablo, con Natanael, con Pedro y también con el apóstol Pablo. Es decir, tenemos una larga fila
de personas, una gran lista de personas que tuvieron un encuentro maravilloso con Jesús. Y yo te preguntaría, estimado amigo, ¿a ti te gustaría que tu nombre figurara en esa lista de personas que tuvieron un encuentro maravilloso con Jesús y que se mostraron dispuestas a oír la voz de Dios y servirle? ¿Tienes tú esa disposición? ¿Realmente eso es lo que tú deseas? Se dice que Pablo no busca a Cristo, sino ocurre todo lo contrario. Pablo lo que busca es destruir el camino, la iglesia del Señor, metiendo en la cárcel a los discípulos de Cristo. Pero Cristo sí persigue a Pablo para que se pueda convertir y para que pueda ser un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y también de los hijos de Israel. Es decir, Dios llama y sigue a Pablo de Tarso. Inmediatamente cuando Cristo se encuentra con Pablo, hay una pregunta muy interesante y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante aquí cómo Cristo se identifica con su pueblo, porque para Cristo cuando se persigue a sus seguidores es como que lo estén persiguiendo a Él. Y aquí de entrada se introduce el tema de la relación personal que Pablo desde ese momento asume de manera muy personal. Y es cuando Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y la palabra del Señor dice que Saulo oyó y comprendió totalmente la voz que le habló, mientras que el resto de sus compañeros simplemente oyeron su sonido, pero no entendieron lo que se les dijo. En este momento, Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios al atacar cruelmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. Y qué triste, mis hermanos, cuando analizamos la historia secular o analizamos la historia cristiana. Esto ha sido tristemente cierto durante toda la historia, especialmente del cristianismo, porque con mucha frecuencia los que están convencidos de que le están haciendo un favor a Dios, exactamente están haciendo mucho de la peor persecución y tortura jamás practicada. Es decir, pensando que están sirviendo a Dios, realmente están atacando a Cristo en la persona de sus seguidores. La señora White en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 94, dice lo siguiente de Saulo de Tarso: temerosos y casi cegados por la intensidad de la luz, los compañeros de Saulo oían la voz, pero no veían a nadie. Sin embargo, Saulo comprendió lo que se le decía y se le reveló claramente que quien hablaba era el Hijo de Dios. La imagen del Salvador quedó para siempre grabado en el alma del humillado judío. Su mente se iluminó con un torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su pasada vida y le demostró la necesidad que tenía de la iluminación del Espíritu Santo. Hoy, mi estimado amigo, el Señor te hace un llamado, te habla constantemente. ¿Quieres tú oír la voz maravillosa del Señor?
¿Estás dispuesto a escuchar y entender la voz de Dios? Vamos ahora a la tercera característica de Pablo, y es que él fue obediente al llamado de Dios. Vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles, estaremos en el capítulo número 26 y leeremos el versículo 19 y 20. En este contexto histórico, el apóstol Pablo relata la conversión al rey Agripa. Y él dice lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Qué hermosa expresión, dice Pablo, pero yo, dice, no fui rebelde a la visión. Inmediatamente Dios le hace el llamado y en ese mismo momento el apóstol Pablo se muestra dispuesto a seguir al Señor. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 22. Estaremos en el versículo número 10. Hechos 22, 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Qué hermoso. Dice Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué haré, Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? Es impresionante la docilidad del apóstol Pablo. Se mostró desde un principio dispuesto, obediente, cuando escuchó el llamado de Dios para que fuera instrumento para llevar su nombre a los reyes de la tierra, a los gentiles y también a los hijos de Israel. Es decir, Dios vio en Pablo una docilidad grande. Veí el apóstol Pablo, cuando venía a Damasco a perseguir a los cristianos, iba con una voluntad férrea, con una voluntad firme de perseguir a los cristianos, incluso usando la violencia para exterminarlo. Y aquí que deja todo lo que tenía que hacer y no busca ya nada más que conocer la voluntad soberana del Señor. Y a partir de este momento, Saulo de Tarso muestra una docilidad, muestra una disponibilidad sin límite delante de Dios. Es generosa la docilidad y la disponibilidad del apóstol Pablo. Mi estimado hermano, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué tan disponible eres tú en la obra del Señor? ¿O simplemente solo vives buscando excusas para no servir al Señor? Y me refiero a cosas pequeñas, como por ejemplo cuando alguien te pide una participación en escuela sabática, tal vez leer una lectura bíblica, y tú dices que tienes problema de garganta, que no puedes leer o alguna cosa. ¿Eres tú disponible para servir al Señor? ¿Estás tú dispuesto? ¿Ofreces una disponibilidad sin límite para el Señor? Debes de reflexionar en esa pregunta. Saulo se convierte en un referente de la aceptación de la vocación para servir.
se dice que la vocación, el llamamiento para seguir a Cristo es siempre un llamado para unirse a su sacrificio, para compartir su pasión, para cooperar a la salvación del mundo. Una escritora inspirada dice lo siguiente: Dios podría haber logrado su propósito de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, hemos de participar en su obra. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos entonces participar de sus labores redentoras. Es interesante, mi hermano, que Dios te escoge, Dios te utiliza para que tú puedas cumplir el propósito de Él en su vida, que tú puedas comunicar el mensaje de la salvación a otras personas. Dios nos llama para que podamos cooperar con Él. Pablo fue llamado por Dios de una manera extraordinaria en el cumplimiento del tiempo para llevar la luz del evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran parte del pueblo judío. Una escritora inspirada dice lo siguiente: la conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Él había creído en verdad que Jesús de Nazaret menospreció la ley de Dios y que enseñó a sus discípulos que ella no estaba en vigor. Pero después de su conversión, Saulo reconoció a la persona maravillosa de Jesucristo como aquel que había sido enviado por Dios con el propósito expreso de vindicar la ley de su Padre. Estaba convencido ahora el apóstol Pablo de que Jesús era el originador de todo el sistema judío de los sacrificios, de todos los sacrificios que en el Antiguo Testamento prefiguraban todo el plan de la salvación. Es decir, mi estimado amigo, el apóstol Pablo pudo entender que Cristo vino a cumplir con la ley. Entendió que en el Antiguo Testamento se prefiguraba todo el plan de la salvación y que Cristo había cumplido fielmente con todo lo que de él se prefiguraba en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo vio en la crucifixión de Cristo el que se había juntado el tipo con el antitipo. Es decir, el apóstol Pablo notó que Cristo, como el Cordero de Dios, era el que había cumplido realmente la función de salvar al hombre. Vio en la crucifixión el tipo que se había encontrado con la realidad simbolizada. Pablo comprendió que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor del mundo. Ya a la altura de este tema puedo decir lo siguiente: Saulo de Tarso pensó llegar a Damasco como un gran conquistador. Cuando Saulo pidió cartas a los sacerdotes para perseguir a los cristianos en la ciudad de Damasco, Pablo pensó llegar a ese lugar como un gran conquistador, un hombre altivo, pensaba llegar victorioso.
Sin embargo, el orgulloso judío, el orgulloso fariseo, aquel fariseo altivo, tuvo que ser humillado antes de ser llamado por Dios. Y es que muchas veces, mi estimado hermano, Dios tiene que bajarnos del caballo del orgullo. Dios tiene que bajarnos del caballo del ego y tenemos que ser humillados. Así como Saulo de Tarso fue bajado del caballo y tuvo un encuentro maravilloso con la persona de Jesucristo, así también Dios primero tiene que bajarnos, tiene que reducir el orgullo, abatirlo por el suelo, para que entonces podamos hacer la siguiente pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi estimado oyente, Dios nos llama de diversas maneras para poder anunciar el evangelio en el momento apropiado a las personas que todavía no lo conocen. Dios llamó a Saulo de Tarso primeramente porque era sincero de corazón, porque él oyó la voz de Dios y porque estuvo dispuesto a llevar el mensaje a los gentiles. Dios tenía planes muy diferentes para Saulo de Tarso. Planes que ni el mismo Saulo podía prever por sí mismo. Este judío no solamente predicaría que Jesús era el Mesías, también predicaría entre los gentiles. Por eso se dice del apóstol Pablo que es el apóstol a los gentiles. Yo hago el siguiente llamado a mis hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando por las diferentes plataformas. ¿Habrá alguien que quiere ser instrumento útil en las manos del Señor para ir a los gentiles que todavía no conocen al Señor? ¿Habrá algún cristiano que está dispuesto a ser instrumento en las manos del Señor? Quiera Dios que tú puedas ser sincero, que puedas oír la voz de Dios y que estés dispuesto a servir al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo, Señor, porque tú lo llamaste desde el vientre de su madre y el Señor fue dócil. Él no fue rebelde a la visión. Señor, ayúdanos a imitar este ejemplo maravilloso de este gran apóstol que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Gracias también por el ejemplo más maravilloso de toda la historia, el ejemplo maravilloso de Cristo, que es el más grande personaje que alguna vez haya vivido como ser humano en este planeta Tierra. Gracias por las lecciones que hemos aprendido del apóstol Pablo. En el nombre de Jesús, amén. Una oración dice lo siguiente: Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, siembre yo el perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desalientos, siembre yo esperanza. Donde haya sombras, luz. Donde haya tristezas, alegría. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Que no busque ser comprendido, sino
comprender, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Que tú puedas ser un instrumento en las manos del Señor es mi deseo y oración. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, vuelve Cristo, nos trae gozo, dicha inmortal, más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí